Buenas y buenos, yo soy Nacho y esto es... Wait a minute. El video de hoy le hacemos piedra al libro al Día Nacional del Libro en la Argentina. El libro tiene su día internacional el 23 de abril. Sin embargo, en la Argentina se festeja el 15 de junio. El 15 de junio de 1908 se entregaba por primera vez el Premio de Literatura de la Comisión Nacional de Mujeres. Y a partir de ahí todos los años se festejaba la fiesta del libro hasta 1941, en que por disposición del gobierno nacional comenzó a llamarse al 15 de junio como Día Nacional del Libro. El libro, tal como lo conocemos, es el resultado de la convergencia y de la unión de un montón de personas y de un montón de culturas a lo largo del tiempo, de invenciones independientes que después se juntaron para crear el objeto que hoy conocemos como libro. Yo creo que la base de todo es la necesidad de dejar plasmado en algún lado alguna idea, alguna cosa que tenemos en la cabeza y que necesitamos transmitir no solamente de una persona a la otra, sino también a lo largo del tiempo. En ese sentido, podemos considerar a los antecesores del libro diferentes objetos a lo largo del mundo y del tiempo. Por ejemplo, los papiros en Egipto, que están creados con la planta de papiro en donde los egipcios plasmaban sus jeroglíficos. Se encuentran tablillas de bambú en Asia y en Oceanía, en donde también se dejaban plasmadas algunas ideas. En América nos encontramos con los códices mayas y de otras culturas que están hechos a partir de cortezas prensadas. En la Edad Media tenemos el pergamino en Europa, creado con cuero de animales y el que se podía escribir de los dos lados. Y finalmente, lo más parecido al papel tal cual lo conocemos hoy es el papel de arroz que se encuentra en la China, creado en paralelo con el pincel de pelos, con lo que conseguían una escritura muy estilizada y muy elegante. Anteriormente las tablillas de bambú se escribían con unos pequeños palillos, pero podemos ver cómo muchísimos grupos humanos a través del mundo y de la historia encontraron la forma de escribir de algún modo lo que necesitaban decir y que con la voz no se podía o no era suficiente. Una vez tenemos el papel, otro invento realmente importante para la conformación de lo que posteriormente sería el libro es la imprenta. La historia de la imprenta tiene muchas controversias también, porque del mismo modo que el papel hay un montón de culturas que ya utilizaban alguna técnica de plasmado de la tinta a través de sellos o de alguna técnica de presión por presión o de otro estilo que posibilitaba escribir más rápidamente mayor cantidad de cosas, pero tomando en cuenta la historia de lo que fue el papel de arroz, por ejemplo, que hacia el 750 ya estaba esparcido por todo Asia y hacia 1100 ya llegaba a toda Europa hasta la costa, hasta España. Siguiendo ese rumbo podemos determinar que la invención de la imprenta, por convención histórica, ronda el 1440 con la imprenta de Gutenberg. La imprenta, como ya dije, posibilitaba realizar una mayor cantidad de libros en menor tiempo y además generalizaba un tipo de escritura que salvaba las dificultades de lectura de lo que era la escritura manual o manuscrita. De ese modo podemos pensar que los conocimientos plasmados en los libros comenzaron a hacerse más populares o que fue más fácil que llegara a mayor cantidad de gente. Este proceso tardó muchísimo porque durante mucho tiempo, incluso hoy día, hay una gran parte de la población analfabeta. Imagínense que en ese momento de la creación de la imprenta era todavía mayor esa población. Sin embargo, no se puede negar que se revolucionó el traslado de las ideas que podían llegar a contener los libros. Un dato muy curioso con relación a la imprenta está relacionada con los primeros libros que se imprimieron. A los libros impresos en el periodo que va de la creación de la imprenta hasta el día de Pascuas de 1501 se los llama incunables. Se considera que son los libros que dieron nacimiento a todos los otros libros que después existieron. Existen unos 35.000 en el mundo. Son por supuesto obras de colección invaluables, tienen géneros bastante variados, van desde las Biblias, libros de economía, algunos libros de poesía, en su mayoría libros que intentaban imponer alguna ideología, y en la Argentina, en la Biblioteca Nacional, contamos con 21 de estos libros incunables, lo que me parece muy interesante. Por supuesto son obras que están extremadamente resguardadas, sin embargo a veces posibilitan el acceso público para que todos podamos acceder a estos tesoros. Ya tenemos entonces el papel y tenemos la imprenta. Lo que se desarrolló posteriormente, entre comillas, es la encuadernación de los libros, lo que finalmente les da el cuerpo tal cual lo conocemos. Hoy día reconocemos dos tipos de encuadernación, la encuadernación en tapa blanda y la encuadernación en tapa dura o cartoné. La encuadernación en tapa blanda puede tener sus hojas pegadas,
o grapadas como sucede con los cómics y este tipo de ediciones en forma de revista. Las ediciones en tapa dura pueden ser también pegadas o cosidas como en este caso. También encontramos un amplio abanico de posibilidades de encuadernación en lo que fue la antigüedad del mundo. En Grecia y en Egipto existía una especie de fundas de piel para envolver a los papiros y a los pergaminos, los que a su vez podían guardarse en unos cilindros de metal o de madera que se denominaban scrinium y en donde se juntaban papiros o pergaminos de un tema específico. En Roma encontramos otro tipo de forma de organizar a los pergaminos, también por tema, que son los pugilares, que son estos grupos de pergaminos atados por anillos o por correas, y en América los códices de los que ya hablamos estaban encuadernados a partir de folios y plegados también por tema. En la Edad Media en Europa se desarrolla la encuadernación tal cual la conocemos ahora, y en ese momento se dividía por su calidad. Podían ser encuadernaciones de piel, que eran las más sencillas, encuadernaciones en terciopelo, que podían tener detalles en plata, y finalmente unas encuadernaciones carísimas y muy valiosas de marfil, que tenían oro, esmaltes, piedras preciosas, y que se reservaban en general para las obras de carácter religioso. Básicamente podemos decir que la historia ya nos proporcionó el libro tal cual lo conocemos hoy, con todos esos elementos y por supuesto con alguien que lo escriba, alguien que lo edite, que lo traduzca si es necesario y finalmente alguien que lo reciba y que lo lea. El cuerpo del libro tiene muchas partes. Tenemos la portada por un lado, la contraportada del otro lado, el lomo, una sobrecubierta que puede tener solapas. A los costados del lomo podemos encontrar los huecos, la zona donde está el título o algún dato sobre el libro se llama tejuelo, la cabeza es la parte de arriba del libro y el pie es la parte de abajo, por supuesto. A esta parte se le denomina corte superior, frente o corte delantero y el corte inferior. Aquí nos encontramos con el capitel, en este caso en azul y blanco, no sé si lo pueden ver bien. La primera y última página del libro sirve para proteger un poco a las hojas de la misma portada. Suelen ser de un material diferente al resto de las hojas. Siguiendo el orden de las hojas nos encontramos con las portadillas. En la página 2 está la primera portadilla, que como vemos tiene muy poca información, en este caso solamente el título del libro y mi nombre y cuándo me lo regalaron. En la página número 3 está la segunda portadilla en donde se le adiciona al título o a la información que estaba en la primera el nombre del autor y en este caso quién hizo la traducción y cuál es la editorial. En la página 2, que en el caso de este libro es la página 4, por lo que podemos ver que todo esto puede variar un poco de libro en libro, está toda la información del libro, del autor, de la editorial y de la ciudad donde se hizo. Esta información antes se denominaba colofón e iba solamente en la parte trasera. Luego tenemos el cuerpo del libro y finalmente podemos encontrarnos con agradecimientos, dedicatorias, en este caso hay un epílogo y también se puede volver a repetir el colofón que estaba al principio. Y con eso podemos decir que prácticamente conocemos un poco el libro rápidamente, su historia, cómo está conformado, ya podemos hacernos amigos del libro. Creo que es realmente muy importante e interesante conocer estas cosas. Estos son por supuesto algunos datos sueltos, medio de tips que les puedo ir tirando para hacer este video, pero me parece que está bueno pensar en toda esa historia, en toda esa gente, en toda la humanidad con ganas de decir cosas, con ganas de conocer cosas y que por eso hayan inventado diferentes mecanismos para hacerlo, que se hayan ido desarrollando a lo largo del tiempo y que nos llegue hoy día como un libro tal que podemos tener cualquiera en nuestra casa y sin embargo que recorrió mucho mundo, que recorrió mucho tiempo y que se convirtió en algo muy importante de toda la cultura humana en general, si es que existe una cultura humana en general. Y en base a eso tenemos libros sagrados, tenemos regímenes políticos que censuran libros, tenemos otros regímenes políticos que reparten gratis cierto tipo de libros, existen ediciones de lujo, existen ediciones baratas, las portadas cambian de un país al otro, hoy día tenemos libros digitales que podemos leer en diferentes formatos, y al que nosotros mismos podemos ir variándole el tamaño de la letra, el color de la pantalla para poder leerlo mejor, podemos intervenirlo como queremos, y yo creo que todo eso no es casualidad, sino que es algo que está en la mente y en el alma humana, de querer estar ahí, de querer plasmarse en un papel, trascender la historia, hablar con los demás, con gente de otras lenguas, conocer otras culturas, viajar a mundos que no existen, imaginar realidades diferentes, pensarlas entre todos, y las cosas que no podemos construir hoy día en el mundo material, aunque sea poder plasmarlas en el mundo del papel para la posteridad y disfrutar de lecturas, aprender, conocer, saber, charlar, tener espacios como este donde podamos juntarnos entre amigos
y tomar al libro como un amigo más, conociéndolo como algo maravilloso que tenemos las personas y que para mí colma de esperanza a toda la especie humana. Aunque pueda sonar exagerado, yo de verdad creo que es así. Sentarse a leer un libro, sentarse a escribir un libro, pensar en esa persona que invirtió tiempo de su vida para escribirlo, en otra persona que invierte tiempo de su vida para leerlo, creo que demuestra que el vínculo que nos une como humanos es mucho más fuerte de lo que pensamos y de que juntos, inventando pequeñas cositas cada uno, aportando desde el lugar en donde estamos y desde lo que nos tocó vivir, podemos crear cosas maravillosas, como es el caso del libro y de la historia que rápidamente contamos hoy. Así que me parecía una oportunidad excelente de homenajear a los libros hoy día 15 de junio y siempre, por supuesto. Así que gracias una vez más por estar ahí, gracias por pasar un rato conmigo. Me gustaría que me dijeran ustedes si conocen algún dato más sobre los libros, si le llaman de diferente manera a las partes de los libros, porque eso también sé que puede llegar a pasar. Y cualquier dato que quieran aportarme, cualquier comentario que quieran hacer, saben que me encanta leerlos y responderles, y que me encanta que esto sea un diálogo entre todos. Así que gracias. Nosotros nos vemos la próxima, y hoy más que nunca, buenos libros.